Bueno, ahora vamos a desarrollar el nervio trigémino, ¿verdad? Es el quinto par craneal. Le llaman trigémino porque tiene tres componentes. El trigémino es un nervio mixto. Es por un lado motor de los músculos de la masticación, del músculo tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, y por otro lado es el nervio sensitivo por excelencia de la piel del cráneo, de la parte anterior de la piel del cráneo, los senos paranasales, los senos frontales, etmoidales, maxilares, cavidad orbitaria, cavidad nasal, boca, lengua, todo ese extenso territorio craneal, la sensibilidad está mediada por el nervio trigémino. El músculo tensor del tímpano es un músculo que al contraerse aumenta la rigidez de la cadena de huesecillos y es para evitar que un ruido muy fuerte pueda lastimar la cóclea. Esa es la función del tensor del tímpano. Y también hay un reflejo para el cual sirve, pero eso van a desarrollar probablemente en fisiología, ¿verdad? Pero así, a grosso modo, la función del tensor del tímpano es impedir que un sonido muy intenso destruya la cóclea. Y después tensor del velo del paladar, eso se explica por sí solo, ¿verdad? Impide el reflujo de los alimentos desde la orofaringe hacia la nasofaringe cuando deglutimos. Bueno, el nervio trigémino tiene un componente sensitivo, dijimos, y ese componente sensitivo es un núcleo inmenso, es un núcleo largo que abarca todo el tronco cerebral. Tiene un componente mesencefálico, un componente protuberancial y un componente vulvoespinal. Y a cada componente llega un tipo de sensibilidad. Al componente mesencefálico llega lo que es la propiocepción. Al componente protuberancial llega lo que es la sensibilidad táctil y al componente vulvoespinal llega la sensibilidad térmica y dolorosa. No importa de qué región de la cara sea. Puede ser de la frente, puede ser de la mejilla, puede ser del mentón, puede ser de la lengua, pero si es sensibilidad térmico-dolorosa, toda esa información de diferentes áreas de la cara termina en el ganglio, en la región vulvoespinal. Si es sensibilidad táctil, lo mismo, no importa en qué lugar de la cara sea, puede ser en la frente, en la mejilla, en el mentón, pero todo lo que sea sensibilidad táctil termina en el núcleo táctil de la protuberancia. Y de la misma manera, todo lo que sea propiocepción de diferentes áreas de la cara y del cráneo va a ir a terminar en el núcleo mesencefálico. ¿Quién me puede decir me puede dar un ejemplo de propiocepción en la cara, digamos? ¿Quién me puede, quién me puede decir? Sensibilidad propioceptiva en la cara. Eh, Adriana Caballero. Sí, profe. ¿De qué parte de la cara o del cráneo
saldría la sensibilidad propioceptiva que iría al núcleo mesencefálico del trigémino. Porque tacto, dolor y temperatura es fácil de entender, ¿verdad? Pero propiocepción, ¿me podés dar un ejemplo? Hola, Adriana. Hola, profe. Sí, Sensibilidad profunda, consciente. ¿De qué estructuras saldrían de para la, ir de la piel puede ser, profe, de cuando te la quemas, por piel? ejemplo. Bueno, pero eso no es profunda consciente, eso es térmica dolorosa. Ujú. ¿Qué? No sé qué puede ser, profe. Pero ¿Quién? no puede ser. De los músculos de la expresión facial no puede ser. Claro. Si uno nos está mirando a un espejo y está en una sala oscura, uno sabe o no sabe si cierra su ojo. Uno Sí, sabe siempre. Uno no necesita mirarse al espejo para saber que el ojo está cerrado, ¿verdad? Y aun si uno está en una sala totalmente oscura, en donde no existe la forma de comparar si hay luz o no hay luz, uno igual sabe si el ojo está cerrado. Igual uno sabe si sin mirarse al espejo, yo puedo saber si mi boca está abierta o cerrada, ¿verdad? Puedo saber si mi lengua está dentro de la cavidad bucal o está afuera. Inclusive, ¿quién de ustedes juega truco? ¿Alguno de ustedes juega el truco? Ninguno. No, profe. De los Sí, 60. profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. José, vos sabés jugar truco. Y cuando vos le haces la seña a tu compañero de que tenés el as de espada, ¿vos sabés o no sabés qué seña le está haciendo? Sos consciente Sí, de la seña que le haces, ¿verdad? sí, profe. Y Consciente. vos no necesitas mirarte al espejo para saber que estás desviando tu comisura bucal hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? No hace Y falta, eso profe. no hace falta porque para eso está la propiocepción. Entonces, la propiocepción de la musculatura facial, la propiocepción de la musculatura masticatoria, la propiocepción de la lengua, eso va por el nervio trigémino y llega al núcleo mesencefálico. Y los otros tipos de sensibilidad también, ¿verdad? La táctil y la térmica y dolorosa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, eso pueden ver, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, resumiendo, núcleo mesencefálico del trigémino recibe propiocepción. Núcleo protuberancial recibe información táctil y núcleo bulbo espinal recibe información térmico-dolorosa. Ese es el origen real del nervio trigémino, el tronco cerebral. Acá podemos ver las vías, las fibras trigeminales de la propiocepción que van al mesencéfalo, de tacto y presión a la protuberancia y dolor y temperatura van al núcleo bulbo espinal. ¿Cuál es el origen aparente del trigémino? Es en la cara lateral del puente. Este grueso nervio es el componente sensitivo del nervio trigémino. Y este más fino es el nervio, el componente motor del nervio trigémino. Entonces, ambos componentes
se originan, o sea, tienen su origen aparente en la cara lateral del puente. Ahora, el origen real del componente motor también está en el tronco cerebral, pero el componente motor del trigémino está limitado al puente. ¿Ven? Este es el núcleo motor del trigémino. Le llaman núcleo masticatorio del trigémino. Pero ese núcleo motor está limitado al puente. A diferencia del núcleo sensitivo que va desde el mesencéfalo hasta la médula espinal. El núcleo motor del trigémino se limita al puente. El origen aparente de ambos elementos, el sensitivo y el motor, en la cara lateral del puente. El trigémino motor es mucho más fino que el trigémino sensitivo. De la cara lateral del puente, el trigémino se ubica sobre la cara superior del vértice del peñasco y ahí se forma el nervio, perdón, el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, que está en la fosita de Gasser o de Meckel en la cara superior del peñasco, hacia el vértice del peñasco. Y de ese ganglio de Gasser salen las tres ramas terminales del nervio trigémino. Sale el nervio oftálmico, que se le denomina V1, ¿verdad? V porque es el quinto par craneal, ¿verdad? V1, V2 va a ser el nervio maxilar y V3 el nervio mandibular. El nervio oftálmico va a atravesar la fisura orbitaria superior. Esos son los orificios, ¿verdad? Que va a atravesar el trigémino. El nervio maxilar va a atravesar el agujero redondo y el nervio mandibular va a atravesar el agujero oval. Resumiendo, el trigémino, nervio mixto, origen real, trigémino sensitivo, está en el mesencéfalo, puente y región bulboespinal. Origen real del trigémino motor limitado al puente. Núcleo masticatorio del trigémino. Origen aparente de ambos componentes, cara lateral del puente. Trigémino motor más sensitivo, más grueso, trigémino motor más fino. De ahí el nervio trigémino llega a la cara superior del peñasco en su región del vértice y forma el ganglio del trigémino. Y de este ganglio del trigémino salen las tres ramas terminales del nervio trigémino. El oftálmico, el maxilar y el mandibular, que atraviesan el oftálmico, la fisura orbitaria superior, el maxilar, el foramen redondo y la rama mandibular, el foramen oval. Este ganglio del trigémino es el equivalente al ganglio raquídeo de la médula espinal. O sea que el cuerpo celular de las neuronas sensitivas está en el ganglio del trigémino. Y la neurona, el axón periférico viene hasta el ganglio y ahí hace sinapsis con una neurona
postganglionar y esa neurona es la que va hacia el tronco cerebral. O sea, por eso que es el equivalente al ganglio raquídeo. ¿Se acuerdan que la protoneurona sensitiva estaba en el ganglio raquídeo y que traía información de la periferia a la médula? Y en este caso, la protoneurona sensitiva está en el ganglio de Gasser, trae información de la periferia y lleva hacia el tronco cerebral. El nervio, el componente motor del trigémino, se asocia a la rama mandibular solamente, no a las otras ramas. Y ese componente motor del trigémino no hace sinapsis en el ganglio de Gasser. No hace sinapsis. El trigémino motor, entonces, se asocia a la rama mandibular, pero no hace sinapsis en el ganglio de Gasser. Bueno, seguimos. Vamos a tomar el trigémino, la rama oftálmica del trigémino. La rama oftálmica del trigémino, al salir, al emerger del ganglio de Gasser, se ubica también en la pared lateral del seno cavernoso. Está por debajo del óculo motor y del troclear. Ahí está la rama oftálmica. Y más hacia abajo, ya próxima a la dura madre del piso de la fosa media, está el nervio maxilar. El mandibular no tiene ninguna relación con el seno cavernoso, sale totalmente aparte, pero el oftálmico y el maxilar están en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí le tenemos al trigémino, ¿no? La raíz sensitiva forma el ganglio de Gasser y da el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y aquí podemos ver la rama fina motora que pasa por debajo del ganglio de Gasser, no hace sinapsis y le acompaña a la rama mandibular del trigémino. Entonces, trigémino, 3 ramas. El nervio oftálmico, maxilar, mandibular. Vamos a concentrarnos en el nervio oftálmico. El nervio oftálmico está también, entonces, como dijimos, en la pared lateral del seno cavernoso. Y cuando atraviesa la fisura orbitaria superior, atraviesa ya no como nervio oftálmico, sino las ramas. Y vemos que el nervio oftálmico da una rama frontal, una rama lagrimal y una rama nasociliar. La rama frontal va a inervar la piel de la frente, la piel de la frente y el seno frontal. La rama lagrimal va a inervar la glándula lagrimal, pero no es, acuérdense que el trigémino no es un nervio motor, tampoco es un nervio secretor. O sea que este nervio lagrimal lo que va a proporcionar es la inervación sensitiva de la glándula lagrimal. Y la rama nasociliar va a proveer la inervación sensitiva del globo ocular. O sea que la rama nasociliar del trigémino se va a encargar de proveer la inervación sensitiva del globo ocular. Y el componente nasal va a proveer la inervación sensitiva de las celdillas etmoidales. Repitiendo entonces, nervio oftálmico, primera rama del trigémino,
un poco antes de entrar en la fisura orbitaria superior, da sus ramos terminales, frontal, lagrimal y nasociliar. Las tres ramas atraviesan la fisura orbitaria superior. La diferencia está en que por fuera del anillo de Zinc se ubican la rama lagrimal y la rama frontal, mientras que por dentro del anillo de Zinc se ubica la rama nasociliar. Y aquí se completan entonces los nervios que están por dentro del anillo de Zinc. Ya habíamos hablado de la rama superior y la rama inferior del óculo motor. Ya hablamos del nervio abducens y ahora le agregamos al ramo nasociliar del nervio oftálmico. Otra estructura que está dentro del anillo de Zinc es la vena oftálmica superior. Y los filetes del nervio simpático que van a ir para dilatar la pupila. Entonces, las ramas terminales del nervio oftálmico son lagrimal, nervio frontal, que entran a la órbita por fuera del anillo de Zinc, y el nervio nasociliar que entra dentro del anillo de Zinc. El nervio lagrimal provee la inervación sensitiva de la glándula lagrimal. El nervio frontal, la inervación sensitiva de la parte medial anterior de la órbita, la raíz de la nariz, la piel de la frente y el seno frontal. Y el nervio nasociliar es el nervio sensitivo del globo ocular y de los senos etmoidales. Este nervio frontal también va a inervar el párpado superior, la inervación sensitiva del párpado superior. Aquí tenemos el nervio lagrimal, ¿verdad? Que va a la glándula lagrimal. Este es el nervio frontal, que una de las ramas del nervio frontal es el nervio supraorbitario, ¿no?, que pasa por la escotadura supraorbitaria. Entonces, el nervio supraorbitario es rama del nervio frontal, el cual a su vez es rama del nervio oftálmico, el cual a su vez es rama del trigémino. Y va a inervar la piel de la frente y el párpado superior. Acá tenemos el nervio nasociliar, ¿verdad?, que por un lado va a proveer la inervación sensitiva del ojo y por otro lado va a dar los nervios etmoidales, que van a dar la inervación sensitiva de la parte superior de las fosas nasales y de las celdillas etmoidales. Entonces, resumiendo, el nervio oftálmico, a través de sus tres ramas, frontal, lagrimal y nasociliar, provee la inervación sensitiva del párpado superior, de todas las estructuras intraorbitarias, del globo ocular, de la glándula lagrimal, de la parte superior de las fosas nasales y de las celdas etmoidales. Muy importante el nervio oftálmico, con sus tres ramas. La segunda rama del trigémino es el nervio maxilar, ¿verdad?, que atraviesa el foramen redondo
Y al salir del foramen redondo se ubica en la fosa pterigopalatina hasta que entra en la fisura orbitaria inferior. ¿Ven? Esta es la fisura orbitaria inferior. Ahí entra el nervio maxilar, da su rama, ¿verdad? Una rama importante que es el nervio cigomático. Y después tenemos el nervio del conducto infraorbitario que finalmente sale por el agujero infraorbitario y ya como nervio infraorbitario, que es rama terminal entonces del nervio maxilar. Vuelvo a repetir, el nervio maxilar, que es la segunda raíz del trigémino, atraviesa el foramen redondo, entra en la fosa pterigomandibular un corto trayecto y entra después, abandona la fosa pterigomandibular y a través de la fisura orbitaria inferior entra a la órbita. Se ubica primero en el canal infraorbitario, después en el conducto infraorbitario y emerge por el agujero infraorbitario como nervio infraorbitario. Y el nervio maxilar superior va a inervar entonces la piel de la mejilla, va a inervar el seno paranasal maxilar. Y después vamos a ver algunas otras cosas más, ¿verdad? Aquí le vemos al nervio maxilar atravesando el agujero redondo, tiene un trayecto en la fosa pterigomandibular y luego atraviesa el foramen orbitario inferior, después está en el surco infraorbitario y finalmente en el conducto infraorbitario y hasta salir en el agujero infraorbitario. Aquí le vemos otra vez al nervio maxilar. Está atravesando el foramen redondo, se ubica en la fosa pterigomaxilar, ¿verdad? Entre la apófisis pterigoides y la pared posterior de la maxila, ¿verdad? Tiene un corto trayecto en la fosa pterigomaxilar y finalmente entra en el agujero infraorbitario, piso de la órbita, conducto infraorbitario, agujero infraorbitario y sale como nervio infraorbitario, que es la rama terminal. Pero en su camino da ramos colaterales como ser los nervios alveolar posterior, medio y anterior, que van a proveer la inervación sensitiva de los dientes del maxilar, la arcada dentaria superior. Nervio maxilar entonces es sensitivo de la piel de la mejilla, sensitivo del seno maxilar y sensitivo de los dientes de la arcada dentaria superior. Estas son las fibras que salen del nervio maxilar propiamente dicho. Pero se complica un poco las cosas porque el nervio maxilar envía fibras a este ganglio llamado pterigopalatino. Y ese ganglio pterigopalatino es un encuentro de fibras de diferente origen. Hay fibras simpáticas que suben por la carótida, hay fibras parasimpáticas del nervio facial que llegan por el nervio vidiano y también tiene fibras sensitivas que le son proveídas por el nervio maxilar. Y estas ramas que salen no ya directamente del nervio
maxilar, sino del ganglio pterigopalatino, son el nervio nasal posterior, superior, medio e inferior, los nervios palatinos mayor y los nervios palatinos menores. Y es a través de estos nervios que el maxilar provee la inervación sensitiva para todas las fosas nasales, posterior y anterior, con todos sus cornetes. Provee también la inervación sensitiva de la bóveda palatina. O sea que en forma directa inerva los dientes e inerva la piel de la mejilla y el seno maxilar. Y en forma indirecta inerva todas las fosas nasales y la bóveda palatina. Acá le tenemos al ganglio pterigopalatino, ¿verdad? ¿Vieron cómo recibe acá una fibra del nervio maxilar? Nervio maxilar. Le da un ramo sensitivo al ganglio pterigopalatino. Y después de este nervio pterigopalatino salen los nervios palatinos menores, palatino mayor, nasopalatino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero este ganglio pterigopalatino también recibe fibras simpáticas vía la carótida y fibras parasimpáticas vía nervio facial. Esto es porque Ñan Yara nos quiere hacer la vida difícil y nos complica. Bueno, entonces no olvidar de que el nervio maxilar por sí solo da las ramas alveolares para los dientes de arriba, pero a través del ganglio pterigopalatino da también fibra sensitiva para las fosas nasales y para el techo de la boca. Y luego tenemos la tercera rama del trigémino, que es la rama mandibular. Esta sí ya no tiene relación con el seno cavernoso. Atraviesa la fosita oval y se bifurca en dos nervios terminales, el nervio lingual y el nervio alveolar, el alveolar inferior. El nervio lingual es un nervio sensitivo, es el sensitivo de la lengua. Pero otra vez Ñan de Yara nos complica porque este nervio lingual, que estructuralmente le pertenece al trigémino, recibe también fibras del gusto, del facial, a través del nervio cuerda del tímpano. Y recibe también fibras gustativas, también del facial, también a través del nervio cuerda del tímpano. O sea que el nervio lingual termina siendo un nervio mixto porque recibe fibras prestadas del nervio facial. Entonces, el lingual en su componente puramente trigeminal es puramente sensitivo. Pero las fibras que le prestó el facial hacen que también sea un nervio que sirva para el sentido del gusto. Y también a través de este nervio lingual van las fibras motoras parasimpáticas para las glándulas salivales submaxilar y sublingual. Entonces, eso es lo que complica un poco. Pero bueno, así es. Y después tenemos la otra rama terminal del mandibular, que es el nervio alveolar inferior, ¿verdad? Y el alveolar inferior también es principalmente sensitivo de toda la arcada de
dentaria inferior, del piso de la lengua y del piso de la lengua, perdón. Y tiene también un componente motor que es el nervio del miloioideo, que es un nervio que deprime la mandíbula. Y también tiene el nervio del vientre anterior del digástrico, que también es un nervio depresor de la mandíbula. Y contiene las fibras motoras para el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Aquí le vemos a la rama mandibular con su componente lingual y su componente alveolar. Y acá tenemos el nervio del miloioideo, ¿verdad? Y acá no se ve, pero sale también el nervio para el tensor del velo del paladar, para el tensor del tímpano. Y acá tenemos los ramos para los músculos de la masticación, ¿verdad? Hay un ramo para el músculo temporal, para el macetero, para el pterigoideo medial, para el pterigoideo lateral. Estos son los pterigoideos laterales, el pterigoideo medial, el macetero, el temporal. Y aquí tenemos el músculo tensor del velo del paladar, también está inervado por el trigémino. Y acá no se ve la rama que inerva al tensor del tímpano que entra por la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Acuérdense que todas estas estructuras están ahí alrededor de la trompa de Eustaquio en la parte de la nasofaringe. Está muy cerca todo eso de allí. Y de ahí parten los filetes para los músculos masticadores, para el tensor del velo del paladar y para el tensor del tímpano, que son el componente motor del trigémino. Bueno, y este es el componente cutáneo del nervio trigémino, ¿verdad? El nervio, vamos a resumir entonces. El nervio oftálmico dijimos que daba tres ramas: frontal, nasociliar y lagrimal. Y la rama frontal y la rama a través de sus fibras terminales es la que inerva la piel del dorso de la nariz, inerva la piel del párpado superior e inerva la piel del cuero cabelludo hasta la unión parieto-occipital. Hasta acá atrás llega la piel, llega el territorio cutáneo del trigémino a través del nervio oftálmico. Además de eso, el nervio oftálmico inerva el globo ocular y todas las estructuras intraorbitarias, inerva también los senos frontales e inerva también la dura madre de la fosa craneal anterior. Por eso es que el gran involucrado en las migrañas es el nervio trigémino. Hay miles de estudios hechos en relación al nervio trigémino como el principal culpable de la migraña. Después le tenemos a la segunda raíz del trigémino, que es el maxilar. Su territorio profundo, digamos, va a inervar los dientes de la arcada superior, va a inervar el seno maxilar, va a inervar las fosas nasales, va a inervar el techo de la boca, y el territorio cutáneo viene a ser el ala, la piel del ala de la nariz, labio superior, la mejilla, la piel de la mejilla y esta entrada en el cuero cabelludo. Y finalmente tenemos la tercera rama o mandibular, que inerva el piso de la boca, inerva los dientes de la mandíbula, inerva la lengua, y el territorio cutáneo viene a ser la piel del mentón, parte acá de la mejilla
y una entrada en el cuero cabelludo también. Y no se olviden de que esta rama mandibular del trigémino es la que inerva los músculos masticadores, así como el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Aquí la piel de la mandíbula ya no es trigémino, ¿eh? Está inervada por una raíz cervical, al igual que la parte posterior de la cabeza está inervada por un nervio cervical. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Terminamos el trigémino.